Hola gente, ¿cómo están? Espero que anden bien. Nosotros la última clase habíamos estado hablando de cómo la conquista revestía un carácter privado, también mixto, digamos, en el sentido de que había elementos allí que tenían que ver con la predicación de la fe católica y la expansión del cristianismo, pero decíamos que en última instancia lo que terminaba definiendo el carácter de la conquista era justamente ese carácter de empresa privada, de negocio protocapitalista, donde lo que se buscaba era multiplicar la inversión inicial. Así llegamos a la primera etapa de lo que es la conquista de México, del Imperio Mexica. Esta conquista se inicia en la isla de Cuba, en 1518. Allí hay tres personajes que van a ser importantes, pero fundamentalmente dos. Uno es el hijo de Cristóbal Colón. Ha logrado amasar una pequeña fortuna y ha participado de esta expedición de conquista que se planea buscando esos territorios a donde todas las fuentes indican que hay una gran riqueza en oro, ¿no? Y por otra parte están Diego Velázquez, principal accionista de la expedición y gobernador de Cuba, y Hernán Cortés. Hernán Cortés, capitán del cuerpo de tercios de España, veterano de las guerras de Flandes, se incorpora a esta sociedad. Es el que aporta menos capital, pero es el que tiene la experiencia militar como para hacerlo, ¿no? Y esto también es importante porque de alguna manera es el que sabe cómo dirigirse a la tropa. Esto va a ser importante luego. Ahora bien, desde la isla de Cuba, entonces decíamos, va a partir una expedición comandada por Hernán Cortés. Y aquí hay una cuestión importante de dilucidar, porque son versiones muy encontradas las que se dicen en un sentido y en otro. Algunos acusan a Hernán Cortés de haber querido madrugar a Diego Velázquez, ¿sí? Esto es, querer escaparse del control de Diego Velázquez con el mando de la expedición que no le correspondía. Esto un poco es así, porque Diego Velázquez pensaba participar activamente de esa expedición. Sin embargo, las versiones que apoyan la acción de Hernán Cortés hablan de que en realidad Diego Velázquez pensaba sacarse de encima rápidamente a Hernán Cortés, ¿no? Porque cuanto menos socios, menos hay menos bocas para repartir, digamos, ¿no? Entonces, en ese punto pueden haber sido factibles cualquiera de las dos versiones y probablemente estemos hablando de una cruza de ambas, ¿sí? Diego Velázquez tenía muchas ganas de sacarse de encima a un tipo tan complicado como podía ser Hernán Cortés, y Hernán Cortés también tenía ganas de cortarse y hacer la suya y partir solo al mando de la expedición. Y se va entre gallos y medianoche con los barcos cargados de soldados y bastimentos y se dirige hacia Veracruz, en la península de Yucatán. Ahora bien, en Veracruz, Hernán Cortés confirma estos rumores de un gran centro indígena muy rico y muy poderoso en el Valle de México. Sobre todo se lo confirma un español que ha quedado varado y ha adoptado el estilo de vida maya. De hecho, rechaza el rescate que le ofrece Cortés, ¿no? Es Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero es este español que decide no volver con los suyos y continuar viviendo como un maya. Pero además pone en contacto a Cortés con la que va a ser su gran intérprete y de alguna manera la artífice de la caída del Imperio Mexica, que es Malinche. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre las controversias que genera la figura de Malinche. La controversia principal tiene que ver con su carácter de aliada de los españoles, perteneciendo ella a una etnia aborigen. Tenemos que recordar, en este caso, que los aborígenes que poblaron el territorio americano antes de la llegada de los españoles no eran todos iguales, tenían sus naciones, tenían sus divisiones, como cualquier organización política humana. En el caso de Malinche se aplica el mismo análisis, creería yo, que para el de Gonzalo Guerrero. ¿Qué
quizá con más elementos para comprenderla incluso a Malinche. Gonzalo Guerrero se enamora, por así decirlo, de la cultura y el modo de vida maya. Malinche va a hacer lo que entiende que es mejor para los suyos, pero también es real que en la decisión de acercarse a Cortés participa poco. Malinche va a ser regalada a Cortés por su padre, que es un cacique de una aldea maya que había quedado allí luego de que los mayas se abandonaran sus centros ceremoniales y se desperdigaban, que es con los primeros que Cortés toma contacto. Y no tiene ningún tipo de juicio Malinche en esto, ni de participación. Le dicen, vos te vas a casar, el padre le dice, te voy a casar con este hombre, y la casa con Cortés. Malinche va a ser clave para Cortés. A tal punto, digo esto, que a Malinche su nombre le viene de Malitzin, ¿sí? Que quiere decir mujer justamente de Cortés. Ni siquiera se la conoce por su nombre. Y la historiografía es muy grosera a veces con Malinche, tildándola de traidora a los suyos, porque es real, digo, Malinche va a ser una pieza clave para la conquista de México, va a ser la traductora entre Cortés y los indios mexicas. Ella rápidamente aprende el español y habla el nahual, habla el idioma de los mexicas. Entonces, su importancia va a ser central. Por eso también se la critica tanto de alguna manera. Sin embargo, yo entiendo, y los invito a pensarlo así, Malinche no es ni más ni menos que una princesa maya que hizo lo que entendió que políticamente era mejor para los suyos, porque los suyos vivían bajo el dominio de los mexicas, cuya capital estaba en el centro del Valle de México, en el lago Texcoco. Y desde ese punto de vista, la relación de esta princesa maya con los españoles y su servicio a la causa que los españoles encarnan debe ser entendida en ese contexto. Juzgar, como decimos siempre, desde el presente las acciones del pasado es un poco pretencioso y no conduce a ninguna conclusión válida. Esto no significa perder la memoria, pero simplemente entender por qué las personas que hacen la historia, ¿sí?, hacen lo que hacen en el momento en que lo hacen. Sin ese contexto es muy difícil a veces comprender algunas cuestiones. Tampoco todo se explica por el contexto. Por eso no juzgamos, pero tampoco nos podemos desprender de quiénes somos. En este caso sí me parece que con que resaltar el carácter de traidor a su gente de Malinche es contrahistórico y es un análisis además bastante, perdónenme, pero vinculado al análisis de género. Lo que condenamos en Malinche, admiramos en Gonzalo Guerrero, que abraza la cultura maya y termina muerto en una batalla contra los propios españoles. Está bueno pensar en esas cosas a veces. En San Juan de Ulúa, por primera vez, Cortés va a tomar contacto con los emisarios de Moctezuma, del emperador de los mexicas, aquel que residía en la ciudad de Tenochtitlán, o Tenochtitlán, como ustedes prefieran. Y los va a impresionar, va a ser una gran demostración con disparos de artillería, de armas de fuego. De tal manera que cuando esto llegue a oídos de Moctezuma, ya no va a creer que es el regreso de Quetzalcóatl, sino que va a creer que se trata de una deidad mucho más complicada. Va a identificar a los españoles, sobre todo a los capitanes españoles, con algún tipo de encarnación, de avatar de Huitzilopochtli, aquel dios de la guerra, tan terrible al que se le ofrecían los corazones todavía latiendo de los prisioneros sacrificados. Y aquí va a comenzar una serie de intentos de Moctezuma, cada vez más jugados, para disuadirlos, para contenerlos, para que no lleguen a la capital. Va a tratar de sobornarlos, en un gran error, un error enorme, porque si algo despertaba la codicia de los españoles era justamente el oro.
Cuando Moctezuma le envía presentes a Cortés y le dice, no hace falta que venga, estamos bien así, acá, esta es mi muestra de buena voluntad, y le envía estatuillas de oro, figuras de oro, que Cortés hace fundir rigurosamente y convertir en barras, lejos de tranquilizar a los españoles, esto les despierta apetitos mucho más difíciles de saciar, porque van a decir, bueno, si este rey es tan poderoso que se puede desprender alegremente de todo este oro, ¿cuánto más hay en la capital? ¿No? Si puede regalarnos toda esta cantidad de oro. Y esto de alguna manera va a sellar la suerte del imperio. Entonces, Cortés no se va a mover un ápice de su empeño, que es lograr ingresar con toda su tropa a la capital del imperio mexica. Entre tanto, va a realizar una maniobra diplomática que nos va a demostrar, por un lado, que en lo suyo era un tipo muy eficiente y sabía muy bien cómo construir poder y cómo moverse en las arenas políticas de su época, y por otro lado nos va a mostrar que era un jodido marca cañón. Hernán Cortés hace fundar un cabildo en la ciudad de Veracruz, y lo hace fundar manipulando de alguna manera a toda su tropa. Ahora, ¿qué ocurre? Su tropa está dividida. Por un lado, la mitad, un poco menos de la mitad de sus soldados lo apoyan incondicionalmente a él, porque han sido compañeros suyos en los tercios. Ahí no tiene problemas, lo van a seguir a muerte. La otra mitad de la tropa reporta con Diego Velázquez, el gobernador de Cuba que quedó allá al que lo madrugaron. Entonces, ahí Cortés no está demasiado convencido de que pueda tener la fidelidad al 100% de esos personajes. Entonces, ¿qué es lo que hace? En principio, acusa a los dos capitanes más importantes de esta tropa que no le es fiel, los acusa de herejía, un delito gravísimo para la época, que se castigaba de la manera más terrible, con la muerte. Los hace torturar hasta que confiesan la herejía y luego los hace ahorcar. Son tres, en realidad, los que están comentando, haciendo correr el rumor de que Cortés ha actuado muy mal con Diego Velázquez. Son dos capitanes y un cura. Al cura le hace cortar los pies. No lo ahorca, le hace cortar los pies. Como demostrando también que podía ser magnánimo y podía perdonar a aquellos que volvían a tiempo a sus filas. Y además no iba a matar un cura porque esto hubiera sido algo impensado para la época. Con esto, un poco pensando que Cortés era un personaje en el que se podía confiar, otro poco por miedo, y otro poco también porque al fin y al cabo Diego Velázquez estaba lejos y el que mandaba ahí era Cortés, los soldados que respondían a Diego Velázquez comienzan a responder ante Cortés. De esta manera sabe que tiene la plena confianza de la tropa, porque incluso él les dice, yo sé que ustedes no me quieren, yo sé que ustedes han conspirado para matarme, pero yo los perdono porque los entiendo los miedos, los temores. Entonces se los gana de todas maneras, hasta por lealtad se los gana. ¿Y para qué corno quiere un cabildo en Veracruz, en el medio de la nada, Cortés? Bueno, porque quiere que ese cabildo lo elija y lo nombre al mando de una nueva expedición. Y esta es la genialidad de Cortés. Acuérdense que un cabildo era como una municipalidad. ¿A quiénes pone allí como alcalde, como justicia mayor? ¿A quiénes nombra? A su gente de confianza. Y es ese cabildo, constituido por gente de su confianza, el que revoca las capitulaciones que había firmado antes con el rey Diego Velázquez, ¿sí? Y le extiende a Hernán Cortés una nueva capitulación, permitiendo, digamos, autorizándolo a conquistar el imperio mexica. Esas capitulaciones que de legal tienen solamente la forma, Cortés las va a enviar a España a través de un grupo de soldados suyos y del hijo de Colón. Pero cuando sus soldados llegan a España, el hijo de Colón ya se fue a decirle al rey el problema que hay.
Entonces, las noticias van a llegar tarde a España y esto Cortés lo tiene en cuenta. Acompaña, además de esta capitulación nueva que ha redactado este cabildo que inventó él, acompaña esa capitulación con todo el oro que Moctezuma le había mandado para que no vaya a la capital. Ese oro convertido en barras se lo despacha al rey de España. El rey de España, cuando recibe esto, no tiene más dudas de a quién tiene que apoyar. Con todos los problemas económicos que tiene, dice: a mí me conviene apoyar a Cortés, que evidentemente entiende cómo se maneja esto y me está mandando plata. Mientras tanto, cuando se entera de todo esto, Diego Velázquez emite una orden de arresto y ejecución para Hernán Cortés y empieza a preparar una expedición para ir a castigarlo. Y Cortés parte entonces de Veracruz hacia Zempoala. Zempoala es una ciudad muy grande, pertenece a la órbita de ciudades tributarias de Tenochtitlán, con la que tenía una mala relación. Cuando Cortés llega a Zempoala, llega en el mismo momento en que los emisarios de Moctezuma han ido a buscar prisioneros. Rápidamente se presenta como un defensor de los totonacas, que son los que viven en Zempoala, y toma prisioneros a los emisarios de Moctezuma. Con esto se gana la lealtad de los totonacas, que empiezan a ver a Cortés como un salvador más que como un tirano. Los viene a salvar de la tiranía de la capital, de la tiranía de Tenochtitlán, de la tiranía de Moctezuma. Pero paralelamente, en secreto, a la noche hace liberar a estos emisarios de Moctezuma y los deja libres con la promesa de que le cuenten a Moctezuma que en realidad el que había instado para capturarlos había sido el jefe de los totonacas, que la lealtad de Cortés está con Moctezuma y no con los totonacas, y que le pide que lo reciba en Tenochtitlán como a un amigo. Entonces, otra vez lo vemos a Cortés jugando en dos bazas al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, pareciera ser el libertador de las ciudades sometidas por la capital mexica, y por otra parte se presenta ante el emperador mexica como un aliado que libera a sus emisarios para que los totonacas no lo maten. Complicado. Así se va a manejar Cortés todo el tiempo. ¿Sí? Se va a manejar con una mano mostrándose como un defensor de las ciudades tributarias de la capital y con otra mano tratando de tranquilizar a la capital diciendo: en realidad yo estoy garantizando el orden y la obediencia a estas ciudades, que si no fuera por mí se rebelarían contra Moctezuma. Ya con los emisarios de Moctezuma lejos de Zempoala, Cortés cierra el trato liberando. Él no lo podía hacer porque no era nadie, ¿sí? Pero él libera a los totonacas, no solo de Zempoala, a todos los totonacas de México, de pagarle tributo a Tenochtitlán. Él dice: a partir de hoy, ningún totonaca tiene que pagar ni con sus hijos, ni con sus cosechas, ni con su trabajo, absolutamente nada a Tenochtitlán. Yo los libero de esa carga y me hago cargo de eso. Esto hace que todos los totonacas de México vean a Cortés como un liberador y lo van a apoyar y a seguir a muerte en enfrentamiento con la capital. Pero no todos son cosas buenas para Cortés, porque paralelamente empieza a cundir la desconfianza, el miedo entre los soldados de Cortés. Piensen que es un imperio muy grande, el imperio mexica. Solamente la población que había en Zempoala multiplicaba por 4 la cantidad de españoles que estaban con Cortés. Empiezan a tener miedo los soldados de Cortés y además tienen miedo de la represalia. ¿Qué va a pasar cuando volvamos a Cuba?
Diego Velázquez se va a quedar tranquilo o nos va a hacer ahorcar. ¿Qué va a hacer el rey? ¿Nos va a defender a nosotros que andamos emancipando indios o nos va a hacer ahorcar? Para evitar todo esto, Cortés da otro golpe de timón y hace hundir en las márgenes, en la ribera de Veracruz, sus propios barcos. Los manda a perforar, quemar, ¿sí? Hay una frase que es quemar las naves, es cuando no hay vuelta atrás, ¿no? Y presenta esto como si fuera una traición de los suyos, ¿no? Aquí hay traidores entre nosotros, han prendido fuego a mis barcos, ¿no? Aprovecha para sacarse de encima haciendo ahorcar a los soldados que menos confianza le inspiraban, de sus propios soldados, y el resto ya no tiene dónde ir. No tienen barcos para volver a Cuba. Solamente les queda seguir a Cortés o quedarse a vivir entre los mayas, y prefieren seguirlo a Cortés. Cortés va a justificar esto en sus cartas de relación, en sus diarios, diciendo: la suerte acompaña a los audaces. Él dice: yo tuve mucha suerte, va a decir Cortés ya viejo. Me fue muy bien a mí. 1000 veces las cosas podrían haber salido mal, pero tuve mucha suerte. Pero esa suerte no vino porque sí. Esa suerte fue un premio a mi audacia, a las cosas que yo hice. Y allí se ponen nuevamente en rumbo, ahora sí, sin distracciones, hacia la capital, hacia Tenochtitlán. Antes de llegar a Tenochtitlán, Cortés atraviesa al menos 2 ciudades importantes más. Atraviesa un montón de ciudades, pero las más importantes que vamos a tomar van a ser Tlaxcala y Cholula, ¿sí? En Tlaxcala, Cortés vuelve a hacer este jueguito que hacía que había hecho con los totonacas, así que era presentarse como un liberador, como alguien que venía a emancipar a los tlaxcaltecas, en este caso, de la tiranía de la capital. Y los tlaxcaltecas aceptan, ¿sí? Pero con muchos más recaudos que lo habían hecho los totonacas. Los tlaxcaltecas odian a los mexicas por la Guerra Florida. ¿Recuerdan lo que era la Guerra Florida? La guerra que se hacía para capturar prisioneros para sacrificar a los dioses. Y como Tlaxcala estaba más cerca de Tenochtitlán que Zempoala, pagaban el costo más alto en vidas y en gente que los mexicas, los aztecas, se llevaban para sacrificar. Entonces, en ese punto, ¿sí? También obtiene una alianza importante Cortés con los tlaxcaltecas. Son guerreros excelentes, muy disciplinados, y si bien dentro de los propios tlaxcaltecas va a haber voces de advertencia diciendo: cuidado, porque ¿por qué es tan generoso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué se trae entre manos? ¿Qué oculta? De todas maneras, es una alianza que les sirve en ese momento y les resulta muy conveniente. Finalmente, Cortés llega a la última ciudad grande antes de alcanzar Tenochtitlán. Esta ciudad era Cholula. Cholula, a diferencia de Tlaxcala y de Zempoala, tenía una buena relación con la capital. Yo no recuerdo en este momento la nacionalidad de los cholultecas, si eran mexicas o si eran mayas, pero de todas maneras la relación era mucho mejor. A tal punto que Moctezuma intenta, como última jugada, detener allí a los españoles, ¿no? Y para esto prepara unas trampas, ¿no? Los cholultecas reciben bien a los españoles, pero entre tanto, otra parte, están cavando fosos, llenándolos de palos aguzados para que los caballos españoles se despeñaran dentro. Están preparando una emboscada en toda la regla. Pero los españoles se enteran, ¿sí? Se enteran por sus propios informantes, tlaxcaltecas y totonacas, se enteran porque Malinche entiende
el nahual y entiende lo que están hablando, y además porque le advierten a Cortés su propio yerno, el padre, aquel que le había cedido a Malinche, le dice cuidado con Cholula, cuidado con esta gente, porque esta gente apoya a Moctezuma, apoya a la capital. Y el escarmiento de Cortés es terrible. Los españoles arrasan con las filas de guerreros cholultecas, ¿sí? Y luego la ciudad, destruidos los guerreros, queda abierta al saqueo. Y el saqueo es cometido, por supuesto, por los aliados de Cortés, que no son más que tlaxcaltecas y totonacas de Zempoala. Allí todas las humillaciones y todos los maltratos que habían sufrido a manos de la capital se los cobran con creces. Zempoala es arrasada, las mujeres y los niños son esclavizados, los hombres jóvenes sufren la amputación de una mano y todos los hombres en edad de combatir son sacrificados. Un castigo terrible para la ciudad, ¿sí? Y ya esto deja, por un lado, a Moctezuma aterrorizado, a Cortés y los suyos con gran confianza en lo que pueden hacer. El camino a México, el camino a Tenochtitlán está abierto, y los aliados de Cortés, totonacas y tlaxcaltecas, se dan cuenta de que han elegido bien el bando, que esta alianza les conviene, pues se han repartido las riquezas de Cholula entre ellos, cosa que hacía un año era impensable. Bueno, ¿y qué pasa después de la masacre de Cholula? Bueno, ahí sí, Cortés y los suyos ya se dirigen con sus aliados hacia la capital, hacia Tenochtitlán, y por supuesto ya no van a ser interceptados por Moctezuma, al que por supuesto no le hace ni pizca de gracia nada de este asunto. La entrada en Tenochtitlán va a ser en términos relativamente pacíficos. ¿Esto qué significa? Cortés va a ser recibido por Moctezuma y se van a llevar adelante negociaciones, dice Cortés en sus cartas de relación. La intensidad y la violencia de esas negociaciones es algo que no tenemos muy claro. Lo cierto es que finalmente Moctezuma va a acceder a presentarse en público ante su pueblo y convertirse públicamente en vasallo del rey de España. Por supuesto, esto va a ser muy mal visto por la sociedad mexica en general y por su generalato y sus sacerdotes en particular. Y va a ser leído como una muestra de debilidad de Moctezuma. Y esto quizá va a ser el único punto flaco en toda la estrategia de Hernán Cortés. Él apuesta a controlar el gobierno, controlar al emperador y de esa manera controlar al resto del pueblo. Y en el caso puntualmente de Moctezuma, esto si bien en principio funciona, vamos a ver cómo más adelante ese control va a comenzar a decaer porque justamente la debilidad y la mansedumbre con la que Moctezuma acepta los caprichosos designios de estos recién llegados va a hacer que su poder sea puesto en tela de juicio. Pero entre tanto, a Cortés le aguardan otros desafíos. Recuerdan a Velázquez, Diego Velázquez, gobernador de Cuba, que había enviado una expedición para tratar de devolver a la obediencia a este Cortés que se había escapado con sus barcos y sus bastimentos para llevar adelante este proyecto de conquista prácticamente en solitario. Bueno, la expedición que va a despachar Diego Velázquez acaba de llegar a Veracruz y Cortés tiene que ir a responder ante ella. Cuando Cortés llega a Veracruz tiene un enfrentamiento con lo que eran las fuerzas que había mandado Diego Velázquez para prenderlo.
Esas fuerzas están dirigidas por Pánfilo de Narváez, que es un hombre de la más absoluta confianza de Velázquez. Entre tanto, aprovechando que Cortés no estaba en la capital, Moctezuma había despachado emisarios secretos que se habían entrevistado con Pánfilo de Narváez, ofreciéndole, mientras él luchaba con Cortés, generar una revuelta contra los españoles en la capital. Lo que ninguno cuenta, ni Moctezuma ni Pánfilo de Narváez, es la cantidad de guita que maneja Cortés. Cortés maneja una cantidad de guita tan grande para ese momento, una cantidad de oro tan fabulosa, que compra a Pánfilo de Narváez, lo convierte en su aliado, y se entera de esa forma de la traición de Moctezuma. Traición que le va a costar carísima a Moctezuma. En el medio de eso, mientras Cortés está volviendo a la capital con sus nuevos aliados, los mexicas se rebelan en la capital. Se rebelan contra los españoles y contra Moctezuma, al que ya lo ven directamente como un pusilánime frente a las exigencias cada vez más locas y cada vez más ofensivas de los españoles. Para cuando Cortés llega, la ciudad es un caos. Los españoles están todos refugiados dentro del palacio de Moctezuma. Moctezuma ha sido golpeado, sus concubinas han sido violadas por los españoles. O sea, las cosas que ya estaban mal se pusieron peor todavía. Los mexicas han echado manos a algunos soldados españoles y los han sacrificado a la vista de sus compañeros. Y con ese panorama se encuentra Cortés al volver a la ciudad. Va a tratar de calmarlo de la mejor manera que pueda.